Entonces, nuestro objetivo del día de hoy vamos a entrar a conocer un poco más de nuestro diagrama de proceso de análisis hombre para entender un poco más cada vez la dinámica que tenemos que ir conociendo sobre nuestro proceso de organización y métodos y cómo podemos generar eficiencias a través de estos elementos, ¿sí? En el diagrama proceso análisis hombre-máquina lo que nos permite es poder llegar a identificar de manera gráfica las diferentes actividades que genera una persona en una operación. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, entonces vamos a dar unos, ¿cuántos ya estamos? 29. Entonces, hoy en día, pues nosotros como seres humanos somos el factor más importante y el factor dominante en el diseño del trabajo. ¿Por qué? Porque pues nosotros como seres humanos tenemos todas las características fisiológicas, psicológicas, sociológicas que definen las habilidades que podemos tener y las limitaciones en el desarrollo de un trabajo. Pero siempre debemos tener presente el sistema o cuando nosotros vamos a hacer el desarrollo de una actividad, pues el sistema persona-máquina pues es fundamental porque esta interrelación es la que nos permite. ¿No me están escuchando, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Es que algunos de sus compañeros dicen que no. Bueno, esperen a ver, me acomodo mejor. Listo. ¿Ahora me escuchan un poquito mejor o ahí ya? Sí, señora, bien. Listo. Señora. Vale. Entonces estábamos diciendo que cuando nosotros entramos a trabajar, cuando entramos a validar un proceso, pues el sistema persona-máquina, pues es fundamental entender la relación que hay entre ellos dos, porque debemos conocer, tratar de identificar cuál es esa sinergia y cuál es esa operación que tienen entre los dos para que les permita generar y mejorar toda su gestión operativa. ¿Listo? Pero entonces, cuando hablamos en la ejecución del trabajo, como seres humanos, como personas, pues debemos tener en cuenta unas grandes clasificaciones. Dentro de esas grandes clasificaciones generales, tenemos que tener presente las siguientes tres. Vamos a verlas y me van a decir ustedes por qué creen que esas tres son importantes o no cuando estamos hablando de la ejecución del trabajo. ¿Listo? La primera es recibir información a través de los órganos sensoriales que tenemos como seres humanos. ¿Ustedes por qué creen que dentro de la ejecución de un trabajo, independiente del tipo de trabajo que tengamos, es importante recibir esa información? ¿Por qué es importante tenerlo? A ver, ¿quién se anima a decirme por qué creen que ese es un elemento diferencial o que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando el desglose de trabajo? A ver, por ahí alguien abrió ya el micrófono. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, pues con relación a, digamos, la clasificación, a la clasificación de las funciones de las personas, en lo que tiene que ver con recibir información a través de los órganos sensoriales,
como la vista, el tacto, oído, olfato y gusto. En otras palabras, podemos entender que hace referencia a nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? O sea, porque creemos que esa es una función fundamental dentro de la clasificación. Primero, mi apreciación es, digamos, lo interpreto de la manera en que, desde luego, para desempeñar alguna acción, es importante observar. Necesitamos la vista para observar tamaños, formas, distancias, ¿cierto? Ajá. El tacto, desde luego, pues alguna extremidad del cuerpo, no necesariamente las manos, puede ser una pierna, pues cualquier parte de la piel que pueda tener contacto con alguna superficie. El Ujú. oído hace referencia, desde luego, a la escuchar sonidos, analizarlos, interpretarlos. Muy seguramente esa relación de persona con máquinas, ahí es muy importante el tener en cuenta este sentido del oído porque pues en muchos casos la persona o el operario debe de escuchar el funcionamiento de la máquina si es que ésta emite algún ruido. Ujú. Perfecto. Y lo que tiene que ver con el olfato, desde luego, un ejemplo, si la misma máquina está funcionando y de repente bota, se sienten olores extraños, muy probablemente que la máquina esté fallando y también el olfato va a permitir identificar estos sucesos. Y el gusto, pues desde luego que es importante porque pues hablemos de, no sé, una empresa que transforme o elabore algún producto comestible. Pues debe también verificar que la receta que le haya aplicado a ese producto que efectivamente haya logrado el objetivo propuesto. Profe, quisiera hacer un énfasis ahí también, digamos, aunque se reconoce la importancia de todos estos sentidos, también quisiera de pronto compartir, digamos, pues algunas experiencias. Particularmente yo tengo una limitación física y conozco de muchas otras personas que tienen algún otro tipo de limitaciones. Hablemos de la vista, por ejemplo, muchos ciegos, Ujú. ¿sí? Ujú. O a ver, personas que tienen dificultades en los oídos, que en este Ujú. caso serían sordos. Ujú. Se suele interpretar que los sordos son sordomudos y realmente no es así. Ahí hay Sí. una Ujú. equivocación cultural, por decirlo de alguna manera. Porque si una persona no escucha, esto no quiere decir que no se pueda, que sea muda, que no se pueda comunicar con el exterior, con otras personas. Para eso, precisamente existe el lenguaje braille para algunas, en el caso de los invidentes, y el lenguaje de señas para el caso de los sordos. Y está demostrado en muchos casos que muchas de esas personas que tienen alguna de estas limitaciones desarrollan otras habilidades o habilidades Y complementarias. desarrollan más sentidos, desarrollan eh, más sus otros sentidos. Exacto. O habilidades Sí. complementarias y les han permitido cumplir funciones a cabalidad y han sido muy productivos en muchas organizaciones. Hoy por hoy, a nivel nacional y de hecho a nivel mundial, pues se le ha prestado atención a esta población y creo yo que es una oportunidad grandiosa que las sociedades le brindan a las poblaciones en situaciones de discapacidad. Así es, lo que decías es supremamente valioso, porque cuando encontramos personas con unas características diferentes, no limitantes, porque creo que estas personas desarrollan unas competencias y desarrollan sus otros sentidos de una manera diferente, muchísimo más agudo que le permiten unos temas. Aquí cuando mostramos que, Edwin, querías decir algo, pero déjame, cierro este pedacito y es, cuando nosotros estamos acá ya empezando a entender que nosotros estamos adentrándonos a ver con una manera diferente cómo vemos las actividades del día a día, obviamente vamos a empezar a hacer mucho más énfasis en esos 5 sentidos
porque son los que nos permiten generar una panorámica 360 de la ejecución de las tareas que yo vaya a ir haciendo, ¿sí? No quiere decir que me limite, porque si en la función no la puedo desempeñar con esas 5, no la puedo ejecutar. Al contrario, como nos decía el compañero, tenemos personas que desarrollan unas habilidades maravillosas porque de pronto tienen una reducción en una de sus 5. Otro tema es importante de cómo las personas podemos hacer o participar activamente en los procesos es porque tomamos decisiones basadas en información, ¿sí? Porque la información, nosotros como individuos tenemos una capacidad diferente de análisis y de visualización. Y otro tema muy importante es que nosotros realizamos las acciones basadas en decisiones. Entonces, esto es parte de las 3 características fundamentales que nosotros vamos a tener. Ya dijimos nosotros como primer elemento, como elemento de ser humano, como eje fundamental en los procesos. Ahora vamos a pasar a pensar es cómo diseñamos el trabajo. ¿Cómo diseñamos el trabajo? ¿Y qué es ese diseño de trabajo que vamos a ir empezando a desglosar en estas sesiones? Ya aprendimos un poquito de procesos, ya empezamos a conocer la historia de por allá, que hace mucho tiempo unas personas empezaron a ver diferente la manera de trabajar. Y pues, ¿qué es ese diseño del trabajo? El diseño de trabajo consiste en combinar las tareas y los métodos. ¿Se acuerdan que en las primeras sesiones donde estábamos hablando de procesos, hablábamos de procesos, actividades y tareas? Y luego hablábamos que el método es la forma de ejecutar algo. Entonces vemos cómo dentro del diseño de trabajo tenemos unos elementos que son muy importantes para ejecutar el mismo. El primer elemento era el proceso. ¿Se acuerdan que hablábamos que era un proceso, que era una serie de entradas que se ejecutaban unas actividades y salían unos resultados? Entonces, para yo poder hacer un diseño de trabajo, pues yo tengo que conocer cómo voy a ejecutar mi proceso, ¿cierto? Y en mi proceso tengo personas que deben estar con un proceso de capacitación, tiene que tener las competencias y habilidades idóneas para ejecutar esa serie de actividades que definan que tengo que ejecutar. Ya tenemos un segundo elemento. Otro tercer elemento es que la mayoría de trabajos, ¿alguien quiere aportar algo o dejaron un micrófono abierto, chicos? Bueno, me alzan la manito cuando quieran participar. Otro elemento fundamental en el diseño del trabajo es la máquina. Entiéndase la máquina, no solo con esa máquina a gran escala de estructura industrial, sino de todos los elementos que yo puedo llegar a tener para ejecutar algo, ¿sí? Puede que no sea la maquinaria industrial, puede que sea un elemento, una herramienta pequeña para hacer alguna actividad, que es otra cosa importante que vamos a tener, los lotes de producción. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir cuantificar en unos espacios, en unas cantidades cuantitativamente todo el esfuerzo requerido que debe hacer la persona y la transformación de recursos para lograr algo. La destreza del trabajador. Anteriormente, como lo decíamos, el ser humano y como mencionaba el compañero, pues tenemos diferentes competencias, ¿cierto? Y dentro de esas competencias, pues tenemos habilidades y destrezas. En la clase pasada hablábamos del cambio de una llanta. ¿Se acuerdan que decíamos que podemos colocar a 2 personas a hacer el cambio de una llanta, pero puede que una sea más hábil que otra por sus características, por su conocimiento, por las herramientas que tenga? ¿Mm? Otro elemento importante es la disposición física. La disposición física es un elemento que también vamos a entrar a trabajar y analizar. Es porque dependiendo
dependiendo de la manera como nosotros tengamos dispuesto nuestro puesto de trabajo, podemos trabajar de una mejor manera. ¿Esto por qué? Porque las condiciones ergonómicas, que es otro tema que vamos a ver en la próxima clase, nos permite ubicarnos espacialmente en la mejor manera de relacionar mi espacio, el espacio de la máquina, y cómo puedo ser lo más eficiente sin generar fatiga en el empleado que está desarrollando la tarea. El medio ambiente, porque las condiciones, como lo decía el compañero, de espacios donde yo tenga que trabajar bajo unas condiciones, digamos, de ambiente más pesado que en otras, dependiendo de los tipos de planta o de proceso o de entorno, pues estos me van a afectar en el desempeño y en mi trabajo. Y cuando estamos diseñando un puesto de trabajo, cuando estamos diseñando una operación, pues tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Otro elemento muy importante es el tiempo, porque yo tengo que tenemos que identificar cuál es el tiempo más eficiente en el que la persona con la máquina, con las herramientas, con un entorno adecuado, puede ejecutar el trabajo que tiene por fin desarrollar. El transporte, porque el transporte visto no como el transporte de carga de que yo llego a descargar en mi bodega o en mi proceso la X o Y recursos, sino el transporte pues hace referencia en el diseño de trabajo a la movilización que podemos llegar a tener en un espacio como parte de mi proceso, sea administrativo, sea operativo, es esos desplazamientos que yo puedo llegar a tener. Mi diseño de producto, porque pues al final el producto va a ser el elemento que va a construir o que voy a diseñar como resultado ¿cierto? De la suma de todos esos recursos. Entonces, miren qué tan importante es todos esos elementos que vamos a ir, que tenemos que tener en cuenta cuando estemos haciendo el diseño de un puesto de trabajo, cuando estemos diseñando y levantando o revalidando un puesto de trabajo. ¿Listo? Cuando nosotros trabajamos y digamos que uno de los paradigmas que siempre tenemos o siempre hemos desarrollado es que las máquinas y los hombres tienen unas habilidades y unas limitantes, ¿cierto? Esa relación entre las personas y las máquinas que muchas veces decimos es que la máquina o el proceso que se automatiza a través de maquinaria me quita a mí la capacidad de hacer o me quita a mí como persona desarrollar o me quita a mí trabajo, pues vamos a ver qué tan cierto es eso. Entonces, en primera instancia, vamos a revisar ¿las personas exceden a las máquinas en qué? Y las máquinas exceden a las personas en qué. Y de cada uno quisiera que ustedes pensaran un ejemplo y lo pudiéramos compartir. Entonces, la primera premisa que estamos mencionando es que las personas exceden a las máquinas en percibir pequeñas cantidades de luz y sonido. Y las máquinas, ¿y por qué creen en esta primera premisa? Y las máquinas exceden a las personas en responder rápidamente a señales de control. O sea, ustedes ahí, ¿cuál ven en esa relación? Un ejemplo de esas relaciones, de esas diferencias o de esas comparaciones que estamos haciendo. A ver, ¿quién quiere compartir su apreciación sobre esa primera premisa?
Álvaro. Álvaro Martínez, ¿estás por ahí? Álvaro. Hola, ¿no tienes micrófono? Bueno, no importa. Entonces, cuéntame, ¿tú qué crees? Un ejemplo de de que por qué las personas accedemos a las máquinas en percibir cantidades pequeñas de luz y sonido. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Alguien más que quiera ayudar a Álvaro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya ingresé por acá por el celular. Vale, listo. Bueno, yo obviamente pues la humanidad precisamente que compone las personas pues no les permite trabajar en cierto tipo de ambientes que pueden inclusive perjudicar su salud. Ujú. Pues haría parte de lo que tiene que ver con el ambiente laboral, salud y seguridad en el trabajo. Entonces, por ende, pues una máquina como no tiene, pues carece de humanidad, pues en este caso se desempeñaría mucho mejor que una persona en ese tipo de ambientes. Muy bien. ¿Y cuál crees que es un ejemplo de que una máquina excede a la persona en responder rápidamente a las señales de control? Bueno, ¿Qué eso se se te ocurre debe, en como un ejemplo? un ejemplo, las máquinas automatizadas de ensamblaje de vehículos, puede ser, pues que ya tienen digamos que una orden ejecutada por medio de sistemas donde ejercen de manera rápida, ágil y veloz ese tipo de procesos y mucho más ágil, rápido y veloz que una persona o que un humano. Ese sería el ejemplo. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, o sea, cuando nosotros hagamos una máquina, si yo a ti te doy una instrucción, pues tú te tomas unos minutos o unos segundos para procesarla y poderla ejecutar. Pero una máquina, simplemente estoy dando un parámetro, estoy activando un control y su respuesta es inmediata. Eso los permite ser. Las personas acceden a las máquinas en decidir organizar patrones de luz y sonido. Cuando nosotros, digamos, como lo mencionaba uno de tus compañeros, cuando tú tienes un parámetro de sonido, cuando tú ya conoces que cierto comportamiento se debe desarrollar, cierta máquina, cierto proceso, tiene un parámetro donde tú sabes que, no sé, la máquina productora, una inyectora, o sea, tiene un sonido estándar y pasa algo, se salta algo, tú ya tienes la capacidad como persona de reaccionar, ¿cierto? De tomar, tú dices, uy, aquí pasó algo. Mientras una máquina pues no tiene esa capacidad o tiene que ser una máquina, mejor dicho, de inteligencia artificial que pueda simular y entender y transformar esos parámetros en alguna decisión, ¿sí? ¿En qué nos exceden las máquinas a las personas? En aplicar gran fuerza en forma continua. Como lo mencionaba el compañero Álvaro, cuando por ejemplo, en una ensambladora hay procesos donde se tiene que hacer una gran aplicación de fuerza para ensamblar algunas partes de los vehículos. Y la capacidad o la fuerza que tiene la máquina, pues no es comparable con la fuerza que podemos llegar a tener nosotros como humanos. Las personas aprendemos y aprovechamos la experiencia para hacerlo, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad de que si yo estoy ejecutando una actividad, cada vez estoy capitalizando ese conocimiento porque a través de la práctica, a través del desarrollo concurrente y seguido de esa actividad, pues voy a lograr capitalizar, voy a aprender, voy a mejorar, porque voy desarrollando nuevos métodos que nos van a permitir aprender y desarrollar nuevas tareas. Las máquinas ejercen fuerza considerable
como la que se requiere para cortar y troquelar. Pues los que han tenido la oportunidad de conocer los troqueles o estas herramientas metalmecánicas, pues ustedes saben que para poder cortar o troquelar una pieza de metal, pues la fuerza que se requiere es muy grande. Las máquinas improvisan y usan las personas exceden a las máquinas en improvisar y usar procedimientos flexibles. Muchas veces cuando tenemos algún problema, cuando tenemos algún que se nos sale de control una de las variables que teníamos en nuestro proceso, pues como personas podemos llegar a ser flexibles y llegar a tomar una decisión y poder cambiar o ajustar en algún momento el tema, ¿cierto? Mientras, pues una máquina no. Ellos sí siguen los parámetros, definidos y no lo van a poder cambiar. ¿Qué tiene de diferente una máquina? Que puede ejecutar diferentes funciones de manera simultánea, ¿sí? Ellos sí son literalmente multitarea dependiendo de la máquina que pueda hacer. Las personas pueden generalizar, pueden ver todo de manera global, pueden ver de manera integral y holísticamente todo lo que pasa a su alrededor. Una máquina puede ejercer fuerza de forma suave o precisa cuando están, por ejemplo, cortando joyería, cuando están haciendo piezas diminutas, cuando, por ejemplo, están construyendo un sistema eléctrico o cuando están construyendo un reloj o ciertas piezas que necesitan una precisión milimétrica para poder lograr el detalle, pues esto una persona no lo podemos llegar a hacer. Enfrentarse una persona, pues nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a acontecimientos inesperados, mientras una máquina tiene la capacidad de tener cálculos de alta velocidad, ¿sí? O sea, tú le puedes decir que tiene que hacer diferentes parámetros para poder calcular una variable y ellos lo van a poder hacer. Las personas pensamos creativamente. Nosotros tenemos la capacidad de innovar y de crear y de pensar creativamente, mientras pues una máquina no. Las máquinas lo que hacen es simplemente hacen tareas repetitivas, rutinas, que no tienen fatiga, que es un tema muy importante que vamos a ver ahorita, y pues ellas no se aburren, no se cansan, ¿sí? ¿Qué es otras cosas? Pues las máquinas, las personas excedemos que la capacidad de ver el mundo 360 grados, de darnos cuenta de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, pues es un elemento fundamental. La máquina lo que nos permite es movernos a altas velocidades. Las personas se vuelven una herramienta dentro de un proceso. Las máquinas pues son más productivas, más eficientes, tienen mayor velocidad, mayor consistencia y calidad. Las personas, nosotros manejamos algo que es la capacidad de mantener información, o sea, a pesar de que nuestra memoria puede volverse selectiva, tenemos la capacidad de recordar factores claves y relevantes en un tiempo apropiado. Mientras que las máquinas, pues ellos ejecutan las tareas sin ninguna condición, no te ponen peros y no te generan condiciones. Una persona razona inductivamente, o sea, tiene la capacidad, mientras una máquina no, ellos almacenan información, la borran, o sea, resetean y sale. Una persona
hace el uso de su juicio, una persona crea conceptos, desarrolla métodos, una persona está relacionada con su entorno psicológico, social y medio físico, y las máquinas simplemente reaccionan a factores físicos. O sea, vemos cómo nos complementamos en ciertos procesos, somos divergentes en ciertos procesos, y cada uno tiene un elemento fundamental en el diseño del trabajo. ¿Por qué creen ustedes que debemos siempre pensar en esa sinergia que tenemos las máquinas y las personas cuando estamos hablando de trabajo? ¿Por qué son fundamentales esa relación? A ver, Buenas chicos, noches. ¿quién? Buenas noches. Bueno, pensaría que porque es complementario, es decir, ese tipo de trabajos entre máquinas y humanos es complementario. Se necesitan de ambas, tanto de la creatividad y de la toma de decisiones del humano, también como de la precisión y la automatización de las máquinas para hacer, digamos que una labor mucho más eficiente. Somos complementarios, ¿no? Correcto. Siempre vamos a ser complementarios porque nos permiten correlacionar las habilidades que tiene uno y la fuerza que tiene el otro, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo el diseño de trabajo, cuando estamos pensando en métodos, en cómo organizar nuestro proceso, pues siempre lo que nosotros tenemos que pensar es en cómo mejorar la productividad, ¿cierto? Y se mejora la productividad cuando el diseño de trabajo mejora el nivel de calidad. Entonces, esos elementos que estábamos diciendo hace un momento, cuando los articulamos, cuando los unimos, cuando los organizamos, pues logramos que el resultado o el entregable final tenga una mejor calidad. Cuando diseñamos un puesto de trabajo, pero eliminamos la fatiga en el trabajo. ¿Y qué es esa fatiga? ¿Y qué es el concepto de fatiga? La fatiga es ese sobreesfuerzo o ese cansancio que se genera sostenido en la persona que ejecuta una tarea. Por eso cuando nosotros estamos haciendo el diseño de un puesto de trabajo, cuando estamos diseñando una operación, cuando estamos revisando un flujo de proceso, siempre tenemos que pensar en evitar que a esa persona que está ejecutando la tarea, la actividad, tenga la mínima carga de fatiga. ¿Sí? Muchas veces nosotros cuando estamos desarrollando nuestro trabajo, sea el que sea, llega un momento que nos sentimos cansados, que decimos como que ya no puedo más y uno dice, no, es que no sé qué, me siento que no doy más. Ese cansancio, esa debilidad, laboralmente es lo que llamamos fatiga, ¿sí? Y cuando estamos diseñando un puesto de trabajo, pues debemos eliminarlo o minimizar, porque o sea, nuestro objetivo es ese. Eliminar los peligros. Cuando nosotros estamos acá, acuérdense que como diseñadores nosotros estamos validando, estamos viendo, estamos organizando la mejor manera de operar, pues tenemos que también eliminar los peligros. Es que elementos influyen de manera negativa en el desarrollo de mi trabajo. También debemos que pensar en ese diseño cómo vamos a que las tareas que ejecutemos, ¿cierto? Busquen que de una u otra manera tenga una satisfacción del empleado, ¿sí? Porque acuérdense que si nuestro trabajador, si nuestro empleado está bien, él y su entorno se encuentran bien, van a ser mucho más productivos.
vamos a ser compatibles también con el medio ambiente. Y al final vemos cómo nuestro diseño de trabajo se divide en el diseño del producto, pues en la manera, en el método de ejecución y en esos datos fisiológicos que vamos a ir teniendo para tener datos de referencia estadísticos que nos permitan tomar decisiones en el desarrollo de nuestro proceso. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos, entonces, acá estamos hablando de... Ay, perdón, chicos. Estamos diciendo del diseño del producto, ejecución y datos fisiológicos, ¿cierto? Entonces, en el diseño del producto, ¿qué tenemos que comprender? ¿Qué tenemos que integrar cuando nosotros estamos diseñando? Es, pues, las máquinas y las herramientas que me van a ayudar a ejecutar esa tarea o esa actividad que requiera. La distribución física del trabajo. ¿Qué es la distribución física? Es el espacio, como lo tengo, como estoy articulado, como lo muestro. Las cuotas de producción o lo que siempre hablamos del proceso de la productividad que tenemos o que debemos cumplir. La destreza del trabajador, que estas son las habilidades o competencias que puede tener el trabajador, ¿cierto? No todo el mundo podemos hacer las mismas actividades porque no tenemos las mismas habilidades. Y el tema de satisfacción. Siempre, acuérdense que siempre que estemos diseñando, que estemos trabajando en cualquier proceso de cara a un cliente interno, de cara a un cliente externo, siempre debemos evaluar la satisfacción de este. Métodos de ejecución. En métodos de ejecución tenemos que tener presente, como lo decía nuestro compañero hace un rato, el control del medio ambiente. No es lo mismo que yo esté trabajando en una fábrica donde hace un calor impresionante a una empresa donde yo tenga un ambiente de trabajo más cálido, porque estos elementos del medio ambiente lo que ocasiona es que me genere mayor fatiga, ¿sí? Medidas fisiológicas del cuerpo. No es lo mismo, yo soy una mujer bajita, entonces yo no mido mucho, yo soy como del target colombiano. Entonces, si mi puesto de trabajo, si yo tuviera que ejecutar una actividad que tengo que bajar elementos de un estante o de un proceso o de una góndola, y esta góndola está, no sé, tengo que supera los 1,80, pues obviamente mi desempeño no va a ser el mejor porque mido un poquito menos y eso va a generar que el espacio pues sea diferente. Por eso es que vamos a ver cómo esas medidas del cuerpo se tienen que relacionar con los puestos de trabajo que vamos a tener. Factores psicológicos y principios de acuerdo, pues cómo debemos ejecutar las tareas, cómo debemos organizarnos, cómo mentalmente también voy a ejecutar algo, cómo me siento yo con ese elemento de mi entorno y de mi psiquis. El flujo, pues es cómo debo ejecutar el proceso, cómo voy a ejecutarlo, cuál es ese paso a paso. Y mi programación es qué debo hacer, cuándo lo debo hacer y cómo lo debo hacer. ¿Listo? En datos psicofisiológicos, pues acá vamos a tener en cuenta elementos como áreas de trabajo, ¿cierto? Diseños de implementos que me permitan desarrollar de manera más eficiente mi trabajo. Principios del uso efectivo de las manos y del cuerpo. En cada una de las, cuando nosotros estamos diseñando alguna actividad, pues tengo que contemplar, como lo decíamos anteriormente, que el cuerpo y el ser humano es un elemento, es un recurso dentro de esa tarea. Entonces, por eso es importante vincularlo, integrarlo para lograr ser más eficiente. Los datos antropológicos, pues esto
quiere decir que si el percentil de las personas es de 1,60, pues yo no voy a poder tener un escritorio que esté diseñado para una persona de 1,70 o de 1,40 porque esto no nos va a permitir ser eficientes. ¿Por qué? Porque va a generar unos sobreesfuerzos que va a generar a su vez fatigas. Por eso es que cuando hablamos del diseño del trabajo, tenemos que tener en cuenta las alturas, las sillas, las mesas como ejemplos para determinar la mejor manera de que la persona que va a ejecutar el trabajo lo haga. Límites de área de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo intercalo actividades y pausas activas para desarrollar trabajos cuando lo puedo hacer sentado o de pie? Aquí es muy importante que la ejecución de esas pausas activas, ¿sí? La fortaleza y fuerza de los movimientos del cuerpo, la velocidad y la precisión. O sea, cómo estos elementos hacen parte fundamental para nuestro diseño de trabajo. Dispositivos y mecanismos. Acá, como lo decía el compañero hace un rato, nosotros tenemos que tener en cuenta los medios para aumentar las facultades sensitivas. Entonces encontramos que tenemos herramientas que nos permiten potencializar esos sentidos de acuerdo al tipo de trabajo que esté desarrollando. Medios para ampliar las facultades mentales, pues lo que estábamos diciendo hace un momento de las capacidades que tienen las máquinas para hacer un procesamiento de altos números o altos cálculos o altas variables, no es lo mismo a que los hagamos una persona, pues porque la velocidad de respuesta va a ser diferente. Y cómo vamos a través de dispositivos y mecanismos aumentar esas facultades motrices, ¿no? Es cómo voy a poder tener diferentes elementos, palancas, presas, para que podamos tener potencializadores que nos permitan desarrollar mejor nuestra tarea. Hasta ahí, dudas, inquietudes, comentarios, chicos. Sí, profe, yo. Buenas noches, Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, profe. Cuéntamelo Profe, todo. Dime. Usted comentó algo y el compañero también dijo que hay empresas que están contratando personal con un tipo de discapacidad, pero también hay empresas que cuando un funcionario, un empleado sufre un accidente, este funcionario adquiere un tipo de discapacidad, pero para la empresa, para el gerente, para el dueño de la fábrica, un ejemplo, ya ese empleado es obsoleto, ya no le sirve, a pesar de haber sufrido ese tipo de discapacidad laborando dentro de sus instalaciones de la empresa. Tiene una pérdida de capacidad laboral. Ok, pero ya ese funcionario no es indispensable para la empresa, ¿sí? Pero tampoco tienen en cuenta los empresarios, los gerentes o el departamento de personal de hacer un tipo de reubicación a ese empleado. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer, profe? En ese caso, digamos que las empresas, cuando tú sufres una pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Cuando por alguna razón dentro de los desarrollos de tus funciones tú pierdes tu capacidad, pierdes un porcentaje de tu capacidad laboral, posterior de toda la evaluación que se puede hacer a través de la ARL, ¿cierto? La empresa tiene que, a través, con el acompañamiento de la ARL, debe buscar diseñar
o que tu puesto de trabajo te permita desarrollar las funciones de una mejor manera, ¿sí? O de buscar una actividad que puedas cumplir sin seguir afectando tu, tu capacidad laboral, ¿sí? Por ejemplo, una de las enfermedades que muchas veces se genera, yo creo que creería que es de las mayores enfermedades que se puede generar hoy en día, es el túnel del carpo. Y ahí lo que deben hacer, por ejemplo, tú pierdes tu capacidad laboral por alguna razón, te deben acomodar tu puesto de trabajo. O sea, la empresa después de que hay un diagnóstico, después de que hay una validación, porque esto es un proceso que surge de diferentes etapas, ¿no? Primero tienen que hacer una identificación con la ARL y con la EPS que la enfermedad o la discapacidad no, porque tú lo que haces es perder capacidad laboral. Se determina que es por una enfermedad laboral, la empresa lo que debe hacer es buscarte o organizar tu puesto de trabajo o organizar algo, unas nuevas funciones dentro de la organización donde puedas desarrollarlas bajo las nuevas limitantes que tienes. Pero las empresas no pueden, digamos que no pueden sacarte, eso es muy difícil, eso tienen que pasarlo con un tema de la ARL y de comités bastantes complejos y de análisis para determinar por qué deben salir de la organización de esa persona. ¿Sí? Eso no es tan fácil, ¿sí? Y no, porque esto tiene una auditoría a través de la ARL y del Ministerio del Trabajo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, se tocó un tema que fue el tema de la capacidad de los trabajadores en algunas actividades laborales que de pronto exigen mayor concentración y también generan mayor cansancio Fatiga. En este caso en el trabajo, exacto. Una de esas labores, digamos que puede ser la de auditoría en embotelladoras, que son las personas que están pendientes o están vigilantes de que el producto, que el envase salga con todas las características de control de calidad exigidas. Esas personas que utilizan la vista, el tiempo máximo que pueden laborar por turnos son de 3 a 4 horas. Porque después de ese tiempo ya, digamos que la parte visual se daña y como el único trabajo que realizan es estar pendientes, simplemente utilizan la vista. Y también hay otro tipo de actividades que de pronto por su abuso puede generar también accidentes laborales y eso es creo algo que se ve mucho en nuestro país por las arduas horas, extensas horas de trabajo también. Así es, digamos que tú mencionas algo importante y es que dependiendo el tipo de trabajo que estás desarrollando, debes tener diferentes tiempos o turnos de trabajo, porque no es lo mismo, como lo mencionabas, una persona que esté haciendo una verificación visual, pues llega un momento que ya la fatiga que te puede generar en la vista es muy grande que tú ya dejas de percibir las incidencias o las fallas que pueda llegar a tener la pieza de análisis, ¿no? En este caso, como mencionabas, la embotelladora, ¿sí? Acá también cuando nosotros, o sea, miren que todos los elementos que debemos tener en cuenta para diseñar un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces ya estamos diciendo que debemos tener en cuenta varios elementos que ya hemos hablado, porque cada uno de ellos articula y genera un elemento fundamental dentro de la operación.
¿Qué es otro punto que tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros vamos a hacer la distribución del espacio de trabajo y diseñar la manera óptima para poder hacerlo, tenemos que tener en cuenta algunos principios. Por ejemplo, la función de datos del medio ambiente, o sea, cómo podemos tener la interrelación con un estímulo que genere energía o que genere una activación, y esto puede darse a través de qué elemento del medio ambiente, como un alto, una sirena, una onda luminosa, ondas sonoras, a ver, como puede ser en el caso de una planta productora cuando va a salir un lote de producción o cuando vamos a sacar o cuando se sube la temperatura de una caldera o algún elemento, que debo generar un estímulo para que se tome una acción. Entonces vemos esas alarmas o esos elementos externos que me generan un estímulo. La captación de los datos, entonces, lo que decía el compañero, cómo a través de los órganos receptores y sensoriales podemos ver la información. Entonces, el ejemplo que nos colocaba el compañero de esas personas que son los auditores o hacen parte del proceso de aseguramiento de calidad en cualquier proceso, pues ellos con base en qué generan esa evaluación. La mayoría lo hacen a través de la vista, ¿sí? Cuando están, por ejemplo, en una empresa textilera, están verificando que un lote pase o no, pues ellos ¿qué están haciendo? Ellos están verificando, ellos están viendo cómo va la trama, cómo va el color, cómo lo voy a validando en ese momento. Procesamiento de datos. Entonces, identificar para tomar decisiones, para determinar en el caso de un rollo de tela, por ejemplo, cuando estoy pasando en una planta de estampado y estoy viendo cómo va quedando la tela, pues yo puedo tomar una decisión y es que cumple o no cumple el proceso, cumple o no con las características, y quiere decir que mando esa tela o mando esa a imperfectos porque no me sirve y estoy haciendo un análisis, estoy procesando los datos. Anteriormente lo que estaba haciendo es capturo datos. Acá cuando tomo una decisión proceso los datos. En el último, que es la transmisión de datos en la ejecución, pues es cuando con base en lo que ya estoy percibiendo, puedo reportar o cambiar las condiciones de algo. Ejecuto una acción, hago un parado en una planta, tomo una decisión, freno, por ejemplo, si estoy manejando. Entonces vemos cómo nuestras funciones tienen una relación directa con el medio ambiente. Miren todas esas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando un puesto de trabajo, cuando estamos organizando una operación. Ahora, bueno, ya identificamos que hay que tener presentes las alarmas, las personas, los procesos, el medio ambiente. Ahora, ¿cómo lo diagramamos? ¿Sí? Y hay un primer diagrama, nosotros vamos a ir viendo en estas clases los diferentes procesos que puedo tener. ¿Y qué es el diagrama proceso análisis del hombre? Y es que aquí lo que nos busca es que voy desagregando, desglosando las diferentes etapas en las que una persona realiza una labor. Y este análisis lo podemos hacer desde el trabajo más sencillo, ahorita vamos a ver un ejemplo, al más complejo. Y lo que estamos identificando acá es el paso a paso, todas las actividades que poco a poco voy a ir teniendo para determinar a la mínima expresión, que es nuestra tarea,
el trabajo que voy a desarrollar. ¿Mm? Entonces, en este diagrama de proceso lo que buscamos es identificar, bueno, quiénes están encargados de las máquinas, qué personas hacen diferentes procesos de mantenimiento, cómo hago el almacenamiento de materias primas, cómo almaceno nuestros productos terminados, cómo hago toda nuestra línea de producción, ¿sí? Y todo el trabajo que yo quiera, o sea, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, lo puedo empezar a diagramar a través de diferentes maneras. Digamos que yo puedo diagramar bajo los mismos parámetros, acá con los símbolos que utilizamos, pues vamos a poder tener de manera gráfica todas las actividades que tenemos. Dentro de los símbolos que nosotros tenemos cuando vamos a hacer el análisis de un diagrama de proceso, estos son los que están en este momento expuestos en la presentación, son los básicos, ¿sí? El primer símbolo, pues lo que nos indica es dónde empieza y dónde termina un flujo de proceso. Luego tenemos nuestro rombo que nos dice cuál es el punto de decisión, ¿sí? Es qué camino tomo, si hay una decisión, si un sí o un no. Este diagrama es un multidocumento, acá tenemos el documento, y es cuando hay un registro, hay un formato, hay un documento que se genere como parte del proceso. Hay una actividad, que es este cajoncito, es algo que debo hacer, una actividad. Acuérdense que hablábamos que las actividades tienen una entrada y una salida. Luego tenemos una inspección, ¿sí? Que se requiere para saber si pasa o no, como lo decíamos, por ejemplo, el compañero hace un momento, en el diagrama de las personas que hacen la verificación de las botellas, ¿cierto? Ellos están haciendo ahí una verificación, ellos están viendo si pasa o no. Profe, dejó de compartir pantalla. Sí, señora, espérame, ya te la vuelvo a compartir, es que quiero mostrarles un videito y quería montárselos de una vez. Entonces, esperen que les quiero mostrar un video, denme un segundo para ver si de pronto... Espérenme Listo, espérenme, acá les voy a compartir un video para que veamos que me pareció interesante. Ay, no. Es una manera de representar un algoritmo que sigue una metodología para resolver un problema. En los diagramas de flujo, como son gráficos, utilizamos los símbolos estándar norteamericanos regulados por la ANSI, A-N-S-I, que más adelante veremos los más importantes o los más usuales. Para la construcción se tiene que seguir 3 pasos, que son los siguientes. El primer paso es el análisis. En el análisis, básicamente se tiene que ver lo necesario para resolver ese problema. Por ejemplo, si es matemático, fórmulas, operaciones, o aunque no sean matemáticos, también tenemos que ver en el análisis el orden, la ejecución, las fórmulas, las asignaciones, entre todo lo que involucre el problema. Es uno de los pasos más importantes. Como segundo paso tenemos la construcción, que se refiere a cómo se organizará gráficamente. Normalmente se usa el top, bottom, left, right, que significa que la construcción tiene que ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como las flechas lo indican. Y como tercer y último paso tenemos la prueba de escritorio, que simplemente trata de hacer pruebas para ver si funciona. Se va siguiendo la construcción con una prueba de escritorio, que más adelante van a entender un poco de cómo se hace con ejercicios, que los links siempre están abajo en la descripción del video. Y ahora veremos los símbolos ocupados en los diagramas de flujos bajo los estándares ANSI, que son los que ocuparemos. Primero tenemos a que sirve para identificar el inicio y el fin del proceso, que es donde empieza, y generalmente la palabra inicio o fin se pone dentro del símbolo.
para indicar cuándo es el inicio y cuándo es el final de nuestro proceso. Este es el símbolo que representa la operación o la actividad, que sirve para representar las tareas, ya sean operaciones o actividades relativas al procedimiento de la solución del problema. Este símbolo representa al documento, que es cualquier documento, formato o cualquier escrito que se recibe, elabora o envía por parte del programa para hacerle saber al usuario si necesitas algún valor o qué procedimiento seguir. Este símbolo nos representa la decisión y este símbolo nos sirve para indicar que existen dos alternativas, las cuales se pueden seguir dependiendo de alguna comparación o precisamente una decisión. Este es el símbolo que representa el almacenamiento, o también se le denomina archivo, que nos sirve para depositar permanentemente un documento, valor o información dentro de un archivo. Por ejemplo, si queremos saber el radio para sacar, por ejemplo, el área, en documento escribiríamos da el radio de la circunferencia y el valor de R con este símbolo nos indica que se guarda en tal variable. En los siguientes videos haremos ejercicios para que estos símbolos queden más claros. Y dentro de los diagramas de flujos, justamente porque se sigue un flujo de construcción de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, son importantes las flechas, que se les llama líneas de flujo, que como lo vimos en el paso 2 de la construcción, pueden ir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pero también dentro de los símbolos puede haber uno que vaya de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, debido a que también puede haber procedimientos que necesiten una retroalimentación, pero esto se explicará en los siguientes videos que están en la caja de descripción. Espero les haya sido útil esta introducción y si les gustó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Señora. Sí, profe. ¿Señor? ¿Sí ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. ¿Se Bueno, escucha, profe? listo. Entonces, ¿cómo veíamos? Ay, esperen porque ahora esto... Entonces, veíamos que cuando vamos a hacer la diagramación de procesos, debemos tener en cuenta cuáles son esos conjuntos de símbolos para utilizar en el desarrollo de estos diagramas. Una de sus compañeras en unas clases anteriores preguntaba que si esto todavía era vigente, que ella se acordaba que hace algún tiempo o años atrás se pintaban los procesos y se diagramaba y se hacía. Miren, yo creo que si uno tiene claro un proceso en el papel, lo puede optimizar, lo puede automatizar. Si uno tiene claro el diagrama del proceso, tiene claro qué oportunidades de mejora tiene. Si uno tiene la capacidad de entender y desagregar un proceso, les va a servir en todas las actividades que ustedes estén desarrollando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense, pero entonces esperen. Imagínense que les voy a leer un caso de una persona que va a hacer un emparedado. ¿Sí? Entonces, imagínense que esta persona se encuentra sentada pues como en su barrita para desayunar, ¿cierto? Y él quiere hacer un emparedado de jamón y queso. Entonces él debe ir. ¿Tienen todos lápiz y papel, chicos? Sí, señora. Listo. Sí. Entonces yo les voy a ir narrando, ¿cierto? ¿Qué está haciendo este personaje? Y ustedes, con base en estos símbolos que vimos hace un momento, pues vamos a hacer a pintar ese diagrama. ¿Listo? A ver ustedes cómo lo ven y ya vamos a comparar con el ejercicio. Entonces decíamos que Edwin, señor, ¿no qué? Señora. No, entonces no, estoy diciendo que Edwin, como es juicioso, es el que va a ir a hacer los sándwiches. Entonces,
Él se encuentra sentado en su barra, digamos, en su mesita en su barra de desayuno, en la cocina, y él se dispone a ir a hacer un sándwich de jamón y queso. Él se traslada hasta su refrigerador, que se encuentra a 1,5 metros de donde estaba sentado. Abre la puerta de la nevera, extrae los ingredientes. ¿Cómo van a ir pintándolo? Colocan una bandeja que está fuera del estante junto al refrigerador. Luego se traslada hasta la tostadora, que se encuentra a unos metros del refrigerador. Ahí coloca las tajadas de pan, esperan a que se tuesten y una vez listo el pan, coloca los ingredientes, ¿sí? Y vuelve a hacer lo mismo. Ahora dispone de los sándwiches en la bandeja y se vuelve a trasladar hacia la mesa del comedor o hacia su mesa de desayuno. Bueno, hasta ahí, ¿cómo nos fue diagramando nuestro proceso? ¿Sí lo pudimos hacer? ¿O lo conté muy rápido? ¿Cómo nos fue, chicos? ¿O no nos fue? Creo que me perdí en el inicio. Bueno, entonces vamos, no importa. Entonces imagínense que este es nuestro amigo Edwin que está haciendo quería su desayuno. Entonces, ¿qué era lo que estábamos diciendo que Edwin estaba haciendo? Y él, en el proceso, veíamos que Edwin estaba en una mesa, ¿cierto? En su mesa de desayuno. Y lo que él iba a ir a hacer es que lo primero que él hizo fue, desde su mesa, que estaba a 1,5 metros de distancia del refrigerador, pues él se levantó y se fue. Entonces, miren que acá cuando nosotros empezamos a diagramar estos procesos, tomamos como variables estas 4 variables. ¿Cuál fue la distancia que tomó? ¿Cuánta distancia? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando hace un momento, hablábamos del transporte? Entonces, el transporte no solo es visto como lo que les decía del camión que llega a hacer el descargue, sino los desplazamientos que yo puedo tener y que este tipo de diagramas los podemos aterrizar en todas las actividades. Entonces, miren, la mesa o la barra de desayuno estaba a 1,5 metros. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Esta persona lo que hizo fue irse a... ¿Sí? ¿No están viendo la pantalla, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Están viendo ahí, es que uno de sus compañeros vi que no. Entonces, miren que lo primero que hizo Edwin fue levantarse e irse hasta el refrigerador. Entonces, ¿se acuerdan qué significaba la flechita? Entonces, bueno, hay un traslado. Luego, ¿qué actividad? Aquí teníamos, acá, en el proceso anterior, en la diapositiva anterior, nosotros teníamos que la actividad puede estar representada en un cajoncito. Aquí en este lo tenemos representado como un circulito, pero bueno, igual aplica. Teníamos que él abre la puerta y extrae los ingredientes. Abrir la puerta, o sea, la actividad de operación me dice que hay una acción que es abro la puerta y saco los ingredientes. Entre abrir la puerta y sacar los ingredientes que tenía que buscar me tomó 20 segundos. Cogí los ingredientes, los puse en una bandeja. Eso me tomó 8 minutos. Luego dijimos que él se devolvió y tenía que ir hasta la tostadora, pero la tostadora le quedaba más lejos. Tenía un traslado que tenía de 3 metros, porque, mejor dicho, esa cocina era gigante, a la tostadora.
Luego tenía otra actividad que era colocar el pan. ¿Sí? Él tenía que colocar, que es otra actividad, es otra acción. Luego hay una actividad que es esta, como este diagrama o esta figura o este símbolo que es una D, y es que tenía un tiempo de espera. Un tiempo de espera. Luego teníamos que sacar el pan y colocar el otra porción para que quedara tostado. Luego teníamos que preparar los ingredientes uno a uno. Saca el pan, coloca los ingredientes, pone la bandeja, se devuelve a la mesa para desayunar, deja los emparedados, va al refrigerador, vuelve y guarda los elementos que le sobraron y se sienta a comer. Entonces, miren que una actividad como hacer un sándwich, ¿cierto? Que es sencilla, que la hacemos todos los días, que la desglosamos en los traslados que hago desde un punto, las actividades que hago, las operaciones que hago. Una operación siempre va a ser una acción. Escribir, cortar, tejer, bueno, una acción, digitar. Siempre voy a tener asociado una actividad a una acción. Y acá lo que nos permite es que, ok, miren, ¿cuántas actividades de traslado tuvo Edwin, que era el que estaba haciendo el sándwich para hacer su sándwich? ¿Cuántas actividades o cuántas operaciones, sí, cuántas actividades, operaciones desarrolló Edwin para hacer su sándwich? A ver. A ver quién dice. Ahí está la ayuda en la diapositiva. ¿Cuántas actividades hizo? ¿Cuántos traslados hizo? Traslados 5, operaciones 10. Perfecto. ¿Quién fue la que habló? ¿Me recuerdas? Luz Dari Acevedo. Luz Dari. Muy bien. ¿Cuántas actividades? 10. ¿Cuántos traslados hizo? 5. ¿Cuántas esperas? Una. Listo. Perfecto. Entonces, si ven que acá en el diagrama, ¿y esto para qué me servirá? Esto me sirve. Ay, este mouse está loco. Esto me sirve porque miren que yo acá puedo determinar un resumen de mi actividad. Para hacer mi emparedado, tuve que desarrollar 10 actividades que me tomaron 9 minutos con 22 segundos. Tuve que desarrollar 5 actividades con un tiempo, con un traslado de 9 metros. Y ese traslado me tomó 1 minuto. Y tuve que hacer una espera de 25 minutos. Es decir, que a Edwin le tomó desplazarse 9 metros y le tomó 11 minutos con 7 segundos hacer los 2 emparedados. ¿Para qué nos sirve esto? Estos diagramas de proceso, estos diagramas nos ayudan a identificar oportunidades de mejora. Porque yo ya después, este es mi punto de partida. Entonces yo puedo después identificar qué elementos son susceptibles de mejorar en este proceso. Ustedes, de lo que estamos viendo en ese resumen, ¿a qué atacarían para poder mejorar ese proceso? Atacaríamos las distancias, de pronto ubicar mejor la tostadora, que no se tenga que gastar tanto tiempo en ese desplazamiento. Perfecto, sí señora, muy bien. ¿Qué otra cosa tú atacarías? ¿Qué otro elemento crees que ahí es susceptible de mejorar en el proceso? Así viendo esos datos. Profe, yo pienso pues que también como el tiempo, el movimiento de Edwin, que en este caso pues se llama el sujeto, de pronto a la hora de trasladarse, que lo haga como con más flexibilidad, más rapidez.
Perfecto. Otra, muy bien, ya van 2. ¿Y cuál es el tercero que sería susceptible de esperar? Buenas noches. El tiempo de espera. El tiempo de espera. Muy bien. Entonces, miren que acá, cuando estamos revisando este proceso, nos salieron 3 opciones que yo puedo entrar a analizar y a mejorar. Uno es que, venga, ¿por qué la tostadora se demora 45 segundos? ¿Qué pasa si yo consigo una tostadora que se demore 10? ¿Estoy haciendo una eficiencia en mi proceso? Claro, porque estoy quitándole 35 minutos de espera. Lo otro que decía la compañera, no, pues si le pongo las cosas más cerca a Edwin para que no le toque ir y volver, ir y venir, y le quito, bueno, eran 9 minutos, eran 9 metros que hizo en un minuto. ¿45 segundos? Ay, no sé, no entendí el comentario de Ismael. Entonces estamos diciendo que esos 45 segundos de la espera, si le quito 10 segundos y dejé la tostadora para que me saque más rápido el pan, pues genera una eficiencia de 35 segundos. En el tiempo de los desplazamientos es 1 minuto, pero si logro que ese minuto se reduzca, pues puedo hacer más eficiencias, ¿sí? En el tiempo del procesamiento total del sándwich, ok, sí, son segundos. Cuando estamos hablando del tiempo de la operación, pues como lo decía la compañera, encontramos que es susceptible de reducir esos 9 minutos con 22 segundos, pues qué actividades puedo desarrollar. Así como tenemos y diseñamos nuestro flujo para identificar las variables de tiempo, de distancia y de los movimientos que ejecuto, también debo tener en cuenta cuál es el diagrama del recorrido que hizo o que tiene el proceso para poder identificar y apalancar esas mejoras que puedo hacer en los desplazamientos. ¿Por qué? Porque así cuando yo hago ese diagrama de recorrido, pues voy a tener una interpretación gráfica de qué oportunidades de mejora son susceptibles de gestionarse con base en los movimientos. Miren, entonces en la gráfica, como decíamos que Edwin partía del desayunador, iba hasta el refrigerador en ese primer desplazamiento, luego iba y colocaba del estante, sacaba los elementos al estante para sacar todo lo que necesitaba, luego del estante se iba hasta la tostadora, que quedaba en la otra esquina, después de la tostadora me devolvía al refrigerador y del refrigerador al desayunador. Entonces vemos cómo hay un desperdicio en movimientos, porque si distribuyo de una mejor manera, ubico espacialmente los elementos, pues para Edwin será mucho más fácil y mucho más eficiente generar su proceso de producción. En este caso, para hacer los emparedados que estábamos mencionando. Entonces, esto, hasta ahí tienen alguna